La diputada de Cultura, Elena Tobar, ha presentado la nueva edición del libro Minero de Estrellas y otros poemas, de José María Morón. Una publicación largamente esperada, puesto que ya llevaba algunos años agotado y que se presenta ahora como el regalo perfecto para estas Navidades en la cuenca minera de Río Tinto. Un libro que no debería faltar en ninguna biblioteca particular de cualquier hogar de una comarca históricamente trabajada por esos hombres de hollín y lodo, magistralmente descritos por el poeta nervense en su libro. Esta que hoy ve la luz es una nueva edición, concretamente la sexta, de una obra emblemática, tanto para la cuenca minera como para toda la provincia. Eso es lo que señalaba la diputada nervense también. En la presentación de esta nueva edición, Tobar ha estado acompañada por el alcalde de Nerva, Domingo Domínguez, y su concejal de Cultura, Juan Carlos Domínguez Cerrato, los nietos del autor, Francisco e Isabel Cruz, y el catedrático de Literatura de la Universidad de Salamanca, José Antonio Pérez Bowi, autor de la introducción que recoge una pequeña biografía de Morón, conectando su poesía con la época en la que vivió, junto a un repaso por los hitos más importantes de la vida personal y literaria del poeta. Este libro que hoy presentamos no es una novedad editorial, pero sí una publicación largamente esperada, puesto que llevaba ya algunos años agotado, y es verdad que sobre todo el ayuntamiento del municipio de Nerva pues ha puesto toda la carne en el asador para estar continuamente pues de alguna forma demandando a esta Diputación Provincial que viera la luz una nueva edición. Gracias al impulso del Ayuntamiento de Nerva no podíamos pues dejar por parte de Diputación Provincial recoger esta demanda, una demanda que consideramos desde el Servicio de Publicaciones de Diputación Provincial que es una demanda muy justa y una demanda que viene pues sobre todo a satisfacer con su publicación pues una parte de nuestra historia, una seña de identidad de nuestra provincia y sobre todo una seña de identidad más concretamente de la cuenca minera y sobre todo del municipio de Nerva. Con esta edición, una edición que nace con la tirada de 1000 ejemplares, pues también hay novedades respecto a este libro que hay que recordar que su autor, José María Morón, que es verdad que es natural de la Puebla de Guzmán, pero es verdad que en el municipio de Nerva se considera nervense, sobre todo porque contribuyó a una etapa cultural muy importante del municipio de Nerva, de principios del siglo XX, un municipio que desde entonces es considerado tierra de artistas, y José María Morón tiene que ver mucho con ese nombre que lleva esta tierra nervense. Por eso es una satisfacción pues presentar este libro, un libro que, como les decía, pues es verdad que hay que tener en cuenta que allá por el año 1933 pues ganó el ACESI del Premio Nacional de Literatura, que le fue concedido después a Vicente Alessandre, que bien sabemos todos que ganó el Premio Nobel. Un libro que a la misma vez en el año 1935 pues fue el Premio Fasterrand. Pero sí es verdad que de las 5 ediciones anteriores, 2 pues fueron publicadas por esta Diputación Provincial, una en el año 1975 y otra en el año 1933. Pero como les decía, en esta tercera edición de las sextas que ya están publicadas, esta sexta edición y la tercera de la publicación de Diputación Provincial de Huelva, pues hay sobre todo una introducción maravillosa, una novedad maravillosa que se debe sobre todo al magnífico trabajo que ha realizado José Antonio Pérez Bowi, una introducción que resalta pues todo el corpus poético de José María Morón, pero haciendo un repaso de los hitos más importantes de la vida personal y literaria del poeta. Como les digo, un gran trabajo, y para presentarlo pues nos acompaña José Antonio Pérez Bowi,
quien ha realizado esta magnífica introducción, a su misma vez pues a dos personas y una tercera más que nos acompaña en el público, que forman parte de la vida personal del poeta. Son sus nietos, Francisco Cruz Morón y Isabel Cruz Morón, que es la primera vez que están en esta casa en Diputación Provincial, y por eso quiero darles una calurosa bienvenida, así como recibirlos con un reconocimiento muy especial y el afecto de toda una provincia hacia su abuelo, una persona que consideramos nervense de pura cepa y una persona que ha sabido pues contribuir a la rica historia cultural de esta provincia. Por ello, bienvenidos. Es un placer tenerlos en esta casa, en esta provincia. Y por último, pues al Ayuntamiento de Nerva y a su responsable máximo, el alcalde de Nerva, Domingo Domínguez Bueno, que como les dije anteriormente y al principio, pues han sido los grandes impulsores para que este libro hoy vea la luz. Yo voy a pasarle la palabra en primer lugar al alcalde de Nerva, Domingo Domínguez Bueno, para que él de primera mano pues también cuente el sentir del pueblo de Nerva hacia esta presentación que hoy hacemos en esta mañana aquí, y esta tarde pues se realizará en el Museo Vázquez Díaz de Nerva, en el propio pueblo donde este libro merece estar. Bien, muchas gracias, diputada. Se nota que, aparte de diputada, es de Nerva, porque bien poco me queda a mí por decir. En primer lugar, agradecer la presencia y la asistencia de los nietos de Francisco e Isabel, para nosotros uno de nuestros hijos ilustres, importantísimo como es José María Morón, también a la señora Francisco, y como no, también bienvenido José Antonio, porque creo que ha hecho un trabajo maravilloso. Para Nerva este libro siempre ha sido algo muy especial, y Minero de Estrellas yo creo que desde el colegio, desde la propia escuela, ha sido uno de los libros cabecera, ¿eh? Y en esta nueva edición, pues algo que hemos puesto, como bien decía la diputada, un empeño especial, porque para nosotros este libro es muy importante. Quiero agradecer también pues ese empeño igualmente desde el área de cultura que coordina el concejal aquí presente, Juan Carlos Domínguez Cerrato, porque, como decía, para nosotros este libro es algo muy especial, porque representa una época dorada de la cultura, una época que marcó una seña de identidad José María Morón junto con otros pintores como Labrador o como Vázquez Díaz, y como también desde el ámbito de la música como el maestro Rojas, pues a nosotros nos marcó una seña que hemos tenido que seguir obligatoriamente para que ese nombre de Nerva Tierra de Artistas, desde en aquella época dorada hasta el momento, siga su esplendor. Afortunadamente tenemos pues un nuevo resurgir cultural, yo creo que con un empeño importante desde el área de cultura desde hace muchos años y con el apoyo inestimable de la Diputación Provincial de Huelva, y ahora afortunadamente pues tenemos reciente, yo creo que es un honor decirlo hoy también, que tenemos un paisano, Javier Periane, que es, como todos sabéis, también Premio Nacional de Música. Así que para nosotros hoy es un día muy especial. Seguiremos este día especial en Nerva hoy, compartiendo con la familia este momento para nosotros tan especial, y daros la bienvenida, consideraros nervenses. Para nosotros José María Morón era de Nerva, naciera donde naciera, y por tanto su familia, bienvenida al pueblo de Nerva, bienvenido a un sitio que para nosotros es muy especial, que compartáis con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. A continuación le vamos a pasar la palabra a Francisco y a Isabel para que pongan qué significa también este libro para ellos. Buenos días. Lo primero, dar las gracias a la Diputación, a José Antonio Pérez Bogui, que, igual que a Juan Manuel Bonet, sin su ayuda no hubiera sido posible la confección del libro. Para conocer a Morón hay que leer el libro. A Morón no se le conoce. Yo he tenido ocasión ayer, según venía para acá, de leer el libro, y yo, que soy el primogénito de sus nietos, puedo decir que gracias a este libro se le va a conocer más, primero como persona y segundo como poeta. Simplemente dar las gracias. Creo que es una edición
perfecta, completa y que va a ser muy bien entendida por todas las personas que puedan leer el libro. Gracias de nuevo. Buenos días. Yo querría dar las gracias. La verdad es que yo a mi abuelo pues no le he llegado a conocer. Entonces, bueno, he descubierto cosas de él que no conocía. La poesía, los poemas sí los conocía, pero lo que era su vida y todo, pues la verdad es que he descubierto mucho. Y bueno, pues me gustaría dar las gracias por esta oportunidad y por descubrir realmente algo que habíamos perdido. Muchísimas gracias. A continuación, José Antonio Pérez Bowi, el artífice y sobre todo quien ha hecho un magnífico trabajo en la introducción de esta edición. Bueno, pues gracias. No sé si contar la introducción o qué. Pero bueno, simplemente resumir cómo llegué al conocimiento de Morón y cómo a partir de ahí, que era prácticamente desconocido, o por lo menos en lo que se refiere al canon literario español, no aparecía en ninguna historia de la literatura, ni en ninguno de los colegas míos que estábamos más o menos vinculados al mundo de la literatura, lo conocía en absoluto. Y curiosamente yo lo conocí a través del libro del hispanista holandés Johan Lerner, que es un holandés que escribe un libro espléndido sobre el compromiso de la poesía en España, y le dedicaba ahí unas líneas y un par de los poemas de su libro. A partir de ahí, en mis viajes a Huelva, fui intentando contactar con gente que lo conoció, con Romualdo León Mora, con Enrique Moniz Mora, sobre todo también, que muchos de ellos conservaban varios manuscritos del poeta, y a partir de ellos y de sus declaraciones y las confidencias que me fueron haciendo, conseguí reconstruir la vida y sobre todo poner en conexión su poesía con lo que era el momento en que surge. Porque la pena no sé si hablar de desgracia, no sería desgracia, pero tanto de Morón como todos esos poetas epígonos del 27 es que nacieron en un momento en que había unas primeras figuras que han eclipsado a todas las demás, ¿no? Se habla de Lorca, de Alberti, de Guillén o de Cernuda, pero nadie o casi nadie habla de Pérez Clotet o de Rogelio Buendía o de Adriano del Valle o de todos estos poetas segundones porque están al lado de esas grandes figuras, pero que en cualquier otro momento de la historia de la literatura española serían poetas de primera línea. Pasa lo mismo con la poesía del Siglo de Oro, en otro momento de esplendor poético, en el cual los nombres de Góngora, de Quevedo o de Lope eclipsan a todos los demás. Pero son poetas que en cualquier otro momento tendrían una presencia importante y en cualquier otro país donde no hubiera esa eclosión poética como la que se produjo aquí en esos años. La aportación principal de Morón, yo creo que, y lo que se le reconoce a todos los que hemos estudiado, es precisamente que inicia la transición que se produce después de eso que se llama la deshumanización de la poesía durante la época de las vanguardias hacia una poesía comprometida, en donde la poesía comienza a hablar de temas humanos y comienza a preocuparse por cuestiones sociales. Pero la principal aportación de Morón está en que para volver a rehumanizar la poesía, volver a hacerla humana, no vuelve atrás en los hallazgos que había supuesto la vanguardia. De hecho, la mayoría de los poetas o de los escritores que una vez pasada la eclosión vanguardista vuelven a ocuparse de temas humanos es que dan un paso atrás en lo que sería el lenguaje poético, el lenguaje literario. Si vemos otros poetas contemporáneos como Balbontín, como Play Beltrán, su poesía es plenamente decimonónica, es decir, una poesía muy vieja, al igual que la novela social que se escribe en esos años también es una novela que suena a vieja, porque se está volviendo atrás, se ignora totalmente el avance que ha supuesto la revolución lingüística de la vanguardia. Y eso lo vemos perfectamente en los poemas de José María Morón, en donde hay una imaginería que nos sorprende. Su manera de hablar de la realidad de la mina es una manera totalmente nueva, lejos de sentimentalismo, lejos de toda la carga melodramática que podía tener la poesía social,
y estamos ante una poesía totalmente novedosa. Basta hablar de cualquiera de las imágenes que está utilizando, pero además con una gran capacidad de manejar todos los recursos de la métrica. Lo mismo está escribiendo en alejandrino unos poemas perfectamente cincelados, que se acerca por otra parte a la poesía popular, al romance, a las letrillas, y todo eso girando continuamente en torno a ese mundo que transfigura poéticamente. Ya el mismo título es un oxímoron, no habla minero de estrellas. Están buscando las estrellas, está a través del mundo de la mina intentando descubrir, por una parte, ese mundo fantástico de gnomos, de personajes que viven en la sombra, esos personajes fantásticos, pero por otra parte, al mismo tiempo, el cavar o el adentrarse cada vez más en ese submundo mineral, hay también como una búsqueda de sí mismo. Él lo dice en alguno de los versos, no recuerdo exactamente, y quiero cavar minero hasta el revés del planeta, busca que te busca el alma que se me perdió en la tierra. Es decir, la mina es una metáfora además de la propia búsqueda interior, pero al mismo tiempo también la búsqueda a la huida de la fantasía, intentando huir de ese mundo sórdido, miserable, pero dignificándolo como dignifica a los obreros, a los mineros, en ese espléndido poema que es la Oda a los mineros de Río Tinto. Nombres yo no recuerdo ninguno entre mis labios, solo el inútil enorme del esfuerzo, y acaba hablando de los menires elevados en una voluntad de tiempo y de ascenso, ¿no?, hacia una reivindicación de la dignidad humana. Y luego, curiosamente, bueno, tampoco quiero darle aquí ahora una lección ahora, pero curiosamente, como el mundo de la mina, parece que Minero de Estrella es solo poemas de la mina, pero la mitad de los poemas van en otra dirección, y se ve claramente como frente al contrapeso de la mina hay otro tema que está constantemente aflorando en sus versos, y es el mar. Es curioso ese contrapeso, ¿no?, entre dos mundos, pero que están utilizados claramente. Hay como la búsqueda de ese mundo ideal, de ese mundo de libertad, de ese mundo de luz, de claridad, que es lo opuesto al mundo de la mina. Aunque, como he dicho, el mundo de la mina también es trascendido a través de toda esa serie de metáforas o de imágenes, en donde está no solo renovando el lenguaje poético español, sino también enfrentándose a un tema que estaba quizá demasiado gastado, pero con unos tratamientos que incurrían en la sentimentalidad, en el paternalismo y en una consideración del minero como pobre víctima y tal, pero sin llegar en ningún momento a la altura que llega Morón en esos versos. Como ejemplo se puede poner que yo creo que de ese tratamiento paternalista de la mina, el libro de Concha Espina, El metal de los muertos, que probablemente conoció José María Morón en la época en que Concha Espina estuvo en Río Tinto buscando materiales y documentación para escribir su novela. Pero la novela de Concha Espina, si la leemos hoy, es una novela decimonónica, ¿no?, una novela antigua, una novela en donde la visión del hombre de la mina es una visión paternalista, una visión escrita desde la burguesía, desde los dominadores que, bueno, intentan lavar su conciencia, diríamos, aproximándose a contar las penalidades de los obreros. Y luego también, si comparamos la novela social de la mina, la novela de Isidoro Acevedo, Los topos, la de Julián Zugazagoitia, el asalto, son todas novelas escritas siempre con esa carga de ese lastre decimonónico, ¿no? Por eso hay que reivindicar lo que supone la aportación de José María. No es un poeta cualquiera, sino un poeta que marca una nueva manera de entender ciertos temas, y sobre todo a partir de esos temas excesivamente gastados, renovar también el lenguaje poético. Bueno, yo creo que ya con esto más o menos, o si quieren preguntar algo, alguna. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Yo creo que ha quedado perfectamente claro. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, y animar
Animar a todos los onubenses a que ya tienen un buen regalo de Navidad. Es una época en la que se puede regalar muchos obsequios, muchos artículos, pero no hay nada mejor que regalar un libro y dentro de todo el amplio abanico de literatura, pues es verdad que la poesía tiene un lugar muy especial, y cuando es poesía de un onubense, un onubense pues emblemático en nuestra tierra y fuera de ella, pues qué mejor momento para hacer de este libro el mejor regalo de Navidad. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia y a comprar este libro en estas Navidades. Ya por la tarde en Nerva tuvo lugar una segunda presentación en el Salón de Actos del Consistorio Municipal y una exposición dedicada al autor de Minero de Estrellas en el Museo Vázquez Díaz, de la que van a tener más información en próximas ediciones informativas.